Gloria a Dios. El diablo se ha levantado, pero está derrotado. Dos familias venían para la iglesia y los accidentaron. A la hermana Olivia, accidente, que de vuelta le dieron el carro. Pero gracias a Dios ellos van al hospital para que lo chequeen, pero todo está bien. Pequeños, leves golpes, pero bendito Dios. Hermano Jairo acaba de venir también con su familia, también les pegaron. Pero aquí están. Aleluya. Lo importante es que están aquí, lo material pues. Tanta gente loca en la calle, pero hay que orar por ellos para que se compongan ya. Sí. Gloria a Dios. Capítulo 3, verso número 13, dice: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene. Diga conmigo que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y vino sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Verso 17, todos juntos. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento o complacencia. Gracias, Señor. Habla y ministra. Espíritu Santo, sea usted hablando, sea usted enseñando, sea usted guiándonos a través de la palabra, para que este pueblo salga lleno de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tome su asiento, mis hermanos. En este momento muy especial, fíjense que les dije que hoy vamos a meditar, ya que estamos estudiando prácticamente la vida de Jesús en la tierra y en la eternidad. Y hoy queremos hablar de la obediencia del Hijo, la obediencia de Jesús. Algo bien tremendo. Algo bien importante encontramos nosotros aquí en este bautismo. Encontramos al Señor Jesús obedeciendo. Es increíble. Es increíble, hermano, porque el Señor tuvo que humillarse y obedecer las Escrituras. Ahora nosotros, como hijos de Dios que somos, hemos sido llamados de igual manera a ser obedientes. ¿Por qué? Porque en la obediencia a Dios, a su palabra, vamos a encontrar bendición. Amén. Vamos a ver la gloria de Dios. El Señor nos va a respaldar siempre. El Señor estará con nosotros en las buenas y en las malas. Ahora, cuando hablamos de la obediencia del Hijo, queremos ver 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22 dice la palabra de Dios que Samuel le habló a Saúl. Y le dijo Samuel: ¿se agrada a Dios de holocaustos, o de sacrificio, o de grosura? El Señor le dijo a través de Samuel: el holocausto, la ofrenda y la grosura y todo eso, le dijo el Señor que era más importante algo que todas esas cosas. Y mire acá, más importante que la ofrenda, más importante que el sacrificio, más importante
era algo que el profeta estaba hablando a Saúl. Y dijo que Jehová se agradaba del obedecer. Gloria a Dios. Más que de la ofrenda, más que el sacrificio, más que todas estas cosas, dijo Dios, el que se obedezca a mis mandamientos, lo que yo he mandado hacer, de eso es lo que yo me agrado, dijo Jehová. Y le dijo a Saúl a través del profeta Samuel. A veces nosotros nos sacrificamos en ciertas áreas de la vida. Y hacemos ciertas cosas. Y somos muy esforzados, muy entregados, pero muchas veces olvidamos ciertas cosas que de igual manera nos alejan de la obediencia. Y donde no hay obediencia, no hay bendición. Ahí con mi hijo siempre platico, con mi hijo Samuel. Y le digo, Samuel, donde hay obediencia, hay exaltación. Pero si no hay obediencia, no habrá exaltación. Si obedeces, tendrás la bendición de Dios. Amén. Si desobedeces, la bendición de Dios se va a apartar. Como se apartó de Saúl. Ahora, pero ¿qué es lo que Dios quiere entonces? Lo que Dios quiere de su pueblo es obediencia, entrega, procurar día a día obedecer al Señor, obedecer su palabra. Porque si nos vamos a Juan 14:21, ahí está también una clave extraordinaria. Juan, capítulo número, el Evangelio de Juan, 14:21. Mire lo que notamos ahí, en el capítulo 14, verso 21. Analizamos algo bien importante también. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, dijo Jesús. Y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos, el que los conoce, el que los medita, el que sabe qué es lo que Dios le agrada. Alabado sea el Señor. El que los conoce. Dijo el Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No está solamente en conocer los mandamientos. Porque aquí hay gente que se conoce los 10 mandamientos. Y eso es bueno. Y hay gente que conoce algunos la escritura casi entera. Entonces sí los tienen, sí los conocen, pero muchas veces de nada sirve. Porque hay gente que está llena de conocimiento, pero están vacíos, están secos, están marchitos, están sedientos y conocen dónde está la fuente. Nomás que no se acercan a tomar. Entonces muchos tienen los mandamientos, los conocen, pero está la otra cosa, que no los hacen, que no los ponen en práctica. Y el que los conoce y no los hace, no ama al Señor. Como aquel pueblo que seguía al Señor porque les daba de comer a todos. Y les predicaba y les enseñaba y este pueblo se gozaba. Pero cuando el Señor les empezó a enseñar un poquito duro la palabra, a predicarles fuerte, y les dijo, este pueblo de labios me honran, pero de corazón están lejos de mí. Pocas palabras, vienen conmigo por los favores que les hago, pero no están aquí porque en verdad me aman. Su corazón está lejos de mí. Aleluya. Así hay gente dentro de las iglesias que el corazoncito está lejos de la presencia del Señor. Lejos del Señor. ¿Por qué?
Porque vienen, aprenden, conocen versículos bíblicos, pero hasta ahí no los hacen. Y la clave está en hacerlos. La clave está en saberlos y la clave está en ponerlos por obra. Alabado sea el Señor. Entonces dice el Señor, entonces el que me ama no es el que canta bonito, el que me ama no es el que predica bonito, el que me ama no es el que está sirviendo todos los días, el que me ama es el que pone por obra mi palabra, mi mandamiento, mis mandatos. Ese es el que me ama, el que hace lo que yo le mando a hacer. Amén. A decir un par de aleluya, un par de gloria a Dios, eso es fácil, pero procurar obedecer los mandamientos del Señor es difícil, pero sí se puede, porque todos podemos decir todo lo puedo en Cristo. No, pero no se dejó yo, ya ves que ustedes ni eso pueden decir. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, porque Él nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Entonces hay una clave gloriosa en la obediencia. Dios los dijo el Señor, estos son los que me aman de verdad y mi Padre los amará. Bueno, aleluya. Y si tenemos el amor del Padre, tenemos el amor del Hijo y tenemos el amor del Espíritu Santo, porque nuestro Dios uno es. Alabado sea el Señor. Tenemos el amor de Dios, hermano. ¿Cuántos se sienten amados? amén, Yo me siento amado por Dios, hermano. Amén, aleluya. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? amén, Y el que tiene el amor de Dios, aunque todos lo desprecien, no importa, no interesa, sí o no, pero la verdad, ¿cuántos se sienten amados por Dios? Hay hermanos que dicen, yo ya no me siento amado por Dios. ¿Y por qué? Es porque le he desobedecido. Pero Dios no te ha dejado de amar. Lo que tienes que hacer es reconciliarte con Él para que su amor vuelva a extenderse sobre ti. amén, Porque hay hermanos dentro de la iglesia que ya no sienten el amor de Dios. Y no es que el amor de Dios se haya apartado, sino que uno mismo reconoce, es que yo le he fallado. Pero si le ha fallado, ¿por qué no venir delante de Él, que es grande en amor, para perdonar y reconocer nuestros pecados y confesarlos delante de Él y comenzar a obedecer su palabra? Y Él va a empezar a bendecirnos. Alabado sea el Señor. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Y entonces Dios manifiesta: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por el Padre, y yo me manifestaré a Él. Cristo se nos ha manifestado a nosotros. Él se nos ha manifestado a nosotros. Aleluya. Su amor nos ha alcanzado. Se ha manifestado su gracia sobre nosotros. Se ha manifestado su grande amor, su grande misericordia, su grande compasión. Ahora somos amados por Él. Él nos ama de tal manera que se entregó por nosotros. Aleluya. Y se manifestó en una cruz, pero no quedó en la cruz. Se manifestó allá en la tumba, pero no quedó en la tumba. ¿Cuántos alaban al Señor? Él está vivo, y ese Cristo vivo es el que nos ha bendecido, nos ha amado fuerte. ¡Aleluya! Entonces ahí está la clave. ¿Y quién nos da el ejemplo? ¿Quién nos da el ejemplo? Jesús. Amén. Hay gente dentro de la iglesia que quieren obedecer a medias, y eso es estar peor que no conocer. Aleluya. Hay gente dentro de la iglesia que está a media, y alguien que está a media es peor que no conocer a Dios. No sé si se le abre un poquito el cerebro, el coco ahí. Que alguien que está dentro de la iglesia y está a media está peor que el que no conoce de Dios. Aleluya. La obediencia se debe de procurar, no a media, sino completa. A su nombre. Y entonces uno ve, hermanos, que el Señor va y obedece, pero también encontramos otro pasaje en Apocalipsis 3:10. Lo voy a llevar hasta allá para que, como ahora es vigilia, ¿verdad? No me interesa.
Y aunque no fuera, pues la enseñanza se tiene que dar. Apocalipsis 3:10. A su nombre. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Leamos todos juntos si trajeron Biblia. Los cibernéticos, los que andan nomás teléfono, ya no andan Biblia en la mano. Si se va el internet o se le acaba la batería, se acabó su vida espiritual. Yo no digo que es malo que andemos la Biblia en el teléfono, es bueno, en lugar que anden cosas malas, es cosas buenas. Si usted tiene redes sociales y las sabe usar, no es malo. Pero muchos, en lugar de compartir un flyer de la iglesia, comparten cualquier bobada de gente que ni conocen quiénes son, pero no le ponen un like ni comparten cosas que son beneficiosas para la iglesia, para la misma obra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, malo no es que ande usted la Biblia en el teléfono, en lugar que ande otras cosas que no sirven, es mejor. Claro, porque quizás abrir alguna página que no sirve más, y mejor abra la Biblia para que se componga más y comience a ser más bendecido por Dios. A su nombre. ¿Cuántos le siguen alabando? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. No, hombre, si uno cuando comienza a ver estas cosas y uno comienza a obedecer, fíjate, cuando uno anda en obediencia delante del Señor, no, hombre, unas oraciones, unas oradas que pega uno que olvídese. Uno, hermano, le dice, mire, va a venir un huracán. Vaya, gracias a Dios, ando en obediencia. Si el Señor me quiere llevar en ese huracán, en ese torbellino que viene. Pero el que ande en desobediencia no hay a dónde meterse, a hacer cuevas aquí adentro de la casa ahí para que no se lo lleve el torbellino. Porque de verdad, el que no anda en obediencia, hermano, anda en temor. Pero aquel que vive en obediencia no vive en temor, sino que ha reconocido que en nosotros no hay un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio para la gloria de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros miramos todos estos versículos, entonces sí, es necesario obedecer y procurar hacer las cosas mejor día a día, procurar seguir lo bueno y procurar desechar lo malo. Entonces encontramos una verdad tan grande en lo que es este estudio de hoy, la obediencia de Jesús, la obediencia del Hijo, que es Jesús. Encontramos en primer lugar que el bautismo en agua es un paso de obediencia. Fíjense qué tremendo. En este capítulo 3, versículo 5, versículo 6, habla de que venían las multitudes, de Jerusalén, de las ciudades vecinas, y venían a ser bautizadas por Juan. ¿Por quién? Por Juan el Bautista. Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento cumplido en el Nuevo Testamento. Y Juan el Bautista no tiene nada que ver con Juan el Apóstol, que escribió Primera de Juan, Segunda de Juan, o también el Evangelio de Juan. No tiene nada que ver. Pero la cosa es que venían a Juan al Jordán. ¿A qué venían? A ser bautizados. ¿Y qué les predicaba él? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, hablando de Jesús. ¿Qué les decía? Arrepentíos y convertíos. Y se bautizaban para arrepentimiento de pecados. Entonces, ¿por qué? Si el bautismo en agua es un paso de obediencia, porque se bautizaban para arrepentimiento. Sencillo. Porque todavía Jesús no había puesto su vida para redención de nuestros pecados. Gloria a Dios. Quiero que me escuche porque esto es del Espíritu. Amén. Desde antes que el Señor fuera a la cruz a poner su vida, Juan bautizaba. Pero él decía, tras mí viene alguien que, miren, cosa seria.
Viene alguien tras mí que yo no soy digno de amarrar, ni de soltar, ni de amarrar las sandalias, las correas de sus sandalias. Y ese que viene ahí lo va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Entonces, antes que Cristo muriera y derramara su sangre, se bautizaban para arrepentimiento o perdón de pecado. Pero desde el día, escúcheme bien, desde el día que Cristo muere en la cruz del Calvario y derrama su sangre, aleluya, y dice la Escritura que por su sangre fuimos comprados a precio de sangre, no de agua. No de agua. Entonces el bautismo es un paso de obediencia. Juan le bautizaba porque no había una sangre derramada. Porque no había otro medio para redención de pecado. Pero ahora tenemos un medio. Y no es el Jordán. Y no es el lago de Chalchapeche. Y no es el lago o no es el mar de allá. No. No, señores. Hoy tenemos un medio para poder recibir el perdón de nuestros pecados. Y no es por un bautismo en agua. Porque si el hombre pudiera recibir el perdón de sus pecados bautizándose, en vano sería el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Repito nuevamente, si yo, y yéndome a bautizar, mis pecados son perdonados, no había necesidad de que Cristo tomara forma de varón y morir en una cruz. Fue en vano. No fue en vano el sacrificio. No fue en vano. No, Él no murió en vano. Él murió por nosotros los pecadores. Él murió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces Jesús dijo en Marcos, el que creyere y fuera bautizado será salvo. No dijo el que fuera bautizado y creyere será salvo. Es lo contrario, es creer y bautizarse, porque estamos llegando al primer punto, que el bautismo en agua es un paso de obediencia. No para salvarme, porque entonces hacemos nula la sangre de Cristo, hacemos nulo el sacrificio de Cristo. ¿De acuerdo? Pero ahora, ya como redimidos, como perdonados, Cristo es el único que perdona pecados. La salvación, dice el escritor a los Efesios 2:8, no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación no es por obra, no es por bautizarme, no es porque quiero comprar o porque soy muy bueno. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, un regalo no merecido, no lo merecíamos. Dele gloria al eterno Hijo de Dios y fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Entonces, pero al ver, hermanos, en este primer verdad, de capítulo 3, versos 5 y 6, venían las multitudes. Y Jesús no permitió que las multitudes se fueran. Vino Jesús al Jordán. Y vino en obediencia a Dios. Todo el que se bautiza está diciendo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todo aquel que ya conoce al Señor y sus pecados le han sido perdonados, tiene que entender, hermano amado, que debe de obedecer, si no, no es hijo. No es hijo. Porque el que obedece la palabra, el que no obedece no ama a Dios, pero el que no obedece sí lo ama. Y todo aquel que ya ha obedecido el llamado del Señor, debe bautizarse.
¿Por qué? No para salvación, sino como paso de obediencia a Dios y a su palabra. A su nombre. Fíjense, note algo. En el capítulo 16 encontramos a un carcelero de Filipo diciendo: señores, ¿qué he de hacer para ser salvo? ¿Qué le dijeron? Bautícese y será salvo usted y su casa. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. ¿Qué le dijeron al carcelero de Filipo? Cree en el Señor Y serás salvo tú y toda tu casa. Pero encontramos algo bien precioso ahí. Que como aquel creyó en el Señor Jesús, fue salvo él. Amén. No se me duerma pues. Abusado, después le va a servir esta enseñanza. Gloria a Dios. No se durmió. ¿A que no se durmió? Si se duerme el carcelero de Filipo, se lo lleva el diablo al infierno. ¿Qué hizo él? Creyó. Creyó él y su casa. ¿Pero qué pasó entonces? Como creyó él y su casa, cuando creyeron, dice que se bautizó él y su casa. Entonces quiere decir que muchos dicen: no, pues yo ya creí, ya el Señor me perdonó, pero no está obedeciendo. Así que nada le sirve dar una Biblia si no la obedece. Y de nada le sirve saber tanto si usted no obedece lo que el Señor le manda hacer. Entonces el primer detalle que encontramos es que el Señor obedece, y es un paso de obediencia el bautizarse. A su nombre. Y entonces no solo encontramos al carcelero de Filipo, encontramos, hermano amado, encontramos al eunuco también, que le dijo: hey, ¿qué impide que yo me bautice? Y le dijo Felipe: ¿ya creíste en el Señor? ¿Crees que Cristo es el Señor? ¿Que Cristo es el Señor? Sí, ya he creído que Jesucristo es el Señor. Aleluya, entonces no impide nada, le dijo. Como ya has creído, como ya has sido perdonado, como ya has sido lavado tus pecados con su sangre que Él derramó, entonces no impide nada. Ve y lo bautizó de un solo. Entonces es un paso de obediencia. Cuando el Señor va donde Juan, dice la Biblia que había una multitud que se estaba bautizando, pero el Señor, hermano, hace algo bien importante también, que no despreció a todos los pecadores. Más bien, en Él no hay ni hubo pecado, pero Él cargó sobre Él en el madero nuestros pecados. Y nosotros encontramos a un Jesús que le dice a Juan: Juan, bautízame. Y ahí estaba toda la multitud. Y todos estaban ahí, hermano. Pero aquí encontramos el grande amor de Dios. Que Él no desecha a los pecadores, sino que está con los brazos abiertos para que el pecador se arrepienta y sea salvo. No miraba todo aquel montón de gente allá, y allí le dice a Juan: bautízame. En medio de todo aquel montón de gente pecadora. Pero como allí encontramos el gran misterio de la piedad, allí encontramos la gracia derramada, ahí encontramos la salvación, aleluya. Allí encontramos en ese Jordán al Jesús lleno de amor, que no vio la condición de los que estaban ahí, ni vio nuestra condición. Él se acuerda de que éramos polvo y Él nos levantó de la miseria. Dele gloria a Dios en esta hora. Ahora, en primer lugar, el paso de obediencia. Todos los que se van a bautizar no están obedeciendo a los hombres, están obedeciendo a Dios y a su palabra. Y el que no obedece, ese es el que lo ama. Y el que lo ama será amado por el Padre. Y Jesús lo amará y se va a manifestar a Él. Gloria a Dios. Aleluya. En segundo lugar, encontramos otra verdad tan poderosa. Aleluya. La obediencia a Dios va muchas veces más allá de la razón.
Imagínense, llega donde Juan, ¿verdad? Verso 14, bautízame. Pero Juan dice que se le oponía. Le decía, Señor, eso no es razonable. Eso no va a la razón humana, eso va en contra de nuestra razón. ¿Cómo es posible que te voy a bautizar yo siendo tú el Dios de los cielos? Tendría yo que estar loco, diría Juan, en un sentido literario, para poder bautizar al mismo que viene del reino de los cielos, porque él decía arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, hablando de Jesús. No iba en la razón humana, no podía caber en la razón de Juan, y decía, no caigo en razón. Aleluya. ¿Cómo es posible que este me pida que le bautice? Si el que necesita ser bautizado por él soy yo, decía Juan. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, en segundo lugar, la obediencia a Dios va muchas veces más allá de la razón humana. Es imposible, pero el Señor le dice algo bien importante. Sabes que Juan lo tienes que hacer. Y ya no es si querés, Juan, tienes que hacerlo. ¿Sabes por qué? Para que cumplamos nosotros las escrituras, la justicia. ¿Para qué? Para darles ejemplo a los demás que si yo lo hice siendo Dios, siendo el eterno Hijo de Dios, siendo el santo Hijo de Dios, ¿cómo mis hijos no lo van a hacer también? Entonces Juan le dice para cumplir las escrituras. Igual Isaías 9, versículo 9, verso 1. Igual, hermano, o diríamos Isaías capítulo 42, verso 1. Igual, el Señor dice que Él vino a hacer justicia a las naciones. Isaías 42, 1 dice que Jesús vino a hacer justicia a las naciones. ¿Cuántos alaban al Señor? Él es el justo, eterno Hijo de Dios. Él es el Dios justiciero. A Él sea la gloria. Él dijo, no dejen la justicia, sigan la justicia. Alabado sea el Señor. Para obedecer la justicia, para hacer cumplir la justicia. Y lo hizo el Señor, aunque no era razonable para Juan. Igual, hermanos. Tomemos por ejemplo aquellas personas que se ofenden con su prójimo. Mire, lo razonable es que si usted se ofendió con alguien, se la desquite. Me la hizo, me la pague. Esa es la razón del hombre. Esa es nuestra razón. Ese es nuestro pensar. Este piensa que como soy cristiano y me ve con una Biblia, él piensa que yo soy pasmado o pasmada, que me voy a dejar, ya va a ver. Esta conoce la hermanita de la iglesia, pero no conoce la otra. Ya la voy a desmechar, ya le voy a pegar unos aruñones y la voy a arrastrar.